serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Cordial saludo para todos los oyentes de nuestro canal La Voz de los Tiempos. Nuevamente sean todos bienvenidos al estudio de las Escrituras en su máxima expresión y comprensión. El tema que traigo a continuación para hoy es un tema corto pero puntual y tiene el propósito de aclarar algunas falsas doctrinas que se enseñan por allí. En este caso, la falsa doctrina de lo solo Jesús que enseña la iglesia pentecostal. Pero quiero hacer saber algo y que conste, que no se trata de un ataque o una controversia a dicha religión o iglesia, sino que debemos demostrar con un escrito stat la falsa enseñanza de esta doctrina o de esta religión de la iglesia pentecostal en cuanto a algunas doctrinas. Digo algunas doctrinas o falsas doctrinas porque son muchas las que se están enseñando por allí y en este caso lo que vamos a tratar. Pero primero los quiero poner en contexto para una mejor comprensión. Muy bien. La religión pentecostal se originó en los Estados Unidos de Norteamérica al finales del siglo XIX, al principio del siglo XX, liderada por el reverendo afroamericano William Seymour, quien fundó el avivamiento del pentecostalismo en la calle Azusa en 1906, en Los Ángeles, California. Este movimiento nació de una experiencia o de la experiencia de espiritualidad de las comunidades afroamericanas o afrodescendientes, influyendo en la expansión de la práctica religiosa, por ejemplo, como el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Y luego más adelante adoptaron doctrinas como la solo Jesús, el unitarismo o el unicismo, que es la que vamos a estar estudiando y explicando. Muy bien. También se le conoce como la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Toman como referencia y el caballito de batalla el bautismo del Espíritu Santo que le mencioné, el bautismo en el nombre de Jesús. No aceptan el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el hablar en lengua. Como les venía diciendo, el hablar en lengua. Específicamente son unitaristas. El unitarismo se le conoce como lo solo Jesús. No creen en la Trinidad ni tampoco en la pluralidad de Dios. O sea, creen que hay una sola persona en la divinidad. No creen que hayan dos personas o tres personas. Explico. Para ellos, para los pentecostales, existe un solo Dios. Y esto es cierto, que hay un solo Dios. Pero no creen que hayan dos o más personas en esa deidad, en ese Dios. Pero como la Biblia menciona tres personas o tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos dicen que son tres nombres, mas no tres personas. O sea, creen que hay una sola persona que usa esos tres nombres o actúa con esos tres nombres según la función o la misión que esté cumpliendo. Esto se le conoce como el unitarismo o como el unicismo, o comúnmente o mal llamado solo Jesús. ¿Por qué se le reconoce o se le nombra como lo solo Jesús o el solo Jesús? Porque para ellos Jesús es el mismo Padre y al mismo tiempo es el mismo Hijo y al mismo tiempo es el mismo Espíritu Santo. O sea, Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Jesús es Espíritu Santo. Es Espíritu Santo. Para ellos nunca hay dos personas separadas e independientes, y menos tres. Es una sola persona que hace de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es Padre, en el Nuevo Testamento es Hijo, es Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver la verdad, lo que nos dice las Escrituras con relación
a esta falsa doctrina y vamos a ver cuál es la verdad. Pero veamos primero que al igual que los trinitarios, ellos hacen del Padre y del Hijo un teatro, un papel, un rol. O sea, no existe un Padre literal, así como tampoco existe un Hijo engendrado, no existe un Padre literal. Porque si no hay Hijo, tampoco hay Padre. Así como si no hay Padre, tampoco hay Hijo. Porque no existe Padre sin Hijo e Hijo sin Padre. Entonces, ¿cómo es que se llama Hijo? ¿Cómo es que se llama Padre? En un rol, en un papel, en algo montado que hicieron ellos para que la raza humana, los seres humanos, lo entendiésemos en el plan de salvación, supuestamente. Ya lo hemos explicado en los otros videos. Al igual que los trinitarios, ellos no creen que hubo un Hijo engendrado, porque para ellos el Hijo es el mismo Padre, el Padre es el mismo Hijo, al igual que el Espíritu Santo es el mismo Padre o es el mismo Hijo, según la función que esté cumpliendo, pero nunca van a haber dos personas, siempre para ellos va a haber una persona. En la Trinidad hay tres personas, separadas e independientes, que forman a Dios. En la Trinidad, y ya explicamos esta falsa doctrina. En el unicismo, el unitarismo, el solo Jesús pentecostal, hay una sola persona, pero esta cumple tres funciones diferentes con diferentes nombres, pero no hay tres personas ni dos personas. Existe una sola persona. Si el Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Padre, no existe ninguno de los dos, porque el Padre nunca tuvo un Hijo porque no es Padre y el Hijo nunca tuvo un Padre porque no es Hijo. ¿Me hago entender? O sea, ese es el enredo o el enredo que tienen estas falsas doctrinas. En este caso, todo es una película, todo es un montaje y el autor principal es Dios. Hace el papel de Padre, hace el papel de Hijo y, para más colmo, hace el papel del Espíritu Santo. Y al final se lavan las manos y usan los tres nombres, no como tres personas, sino como tres nombres. Usan los tres personajes en una sola persona, se quitan de encima la Trinidad y al mismo tiempo se quitan la pluralidad de Dios, no reconociendo que hay un Hijo, pero sí reconoce que hay un Padre. Pero cuando se reconoce que hay un Padre, cuando reconocen que hay un Hijo, este no tiene Padre, sino que es el mismo Padre que hace una representación de un Hijo para hacer un plan de salvación. Pero igualmente es una doctrina totalmente distorsionada, no reconocida por las Escrituras. Muy bien. En verdad que no sé cuál de las dos doctrinas es más dañina. Si la Trinidad, que enseña que tres personas coeternas son Dios, donde tampoco hay un Padre, no hay un Hijo, porque también es un rol que ellos desempeñan en esta doctrina, es un papel que ellos hacen en esta doctrina. O el unitarismo, solo Jesús, de los pentecostales, que enseñan que hay una sola persona que representa tres papeles, hace tres papeles, pero que no son tres personas, que son tres nombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres que representan una sola persona. Yo pienso que ambas doctrinas, tanto el trinitarismo como el unitarismo o el solo Jesús de los pentecostales, las inventó el diablo y son tan igual de dañinas como ya lo hemos explicado en otros temas, especialmente sobre la Trinidad, en temas anteriores que ya están en el canal. Ahora, voy a abordar un poco más a fondo para mostrarles el error que hay en estas doctrinas y al mismo tiempo mostrar la verdad, o más bien mostrar la verdad y el error se cae por su propio peso. Es lo que vamos a hacer, mostrar la verdad y el error se cae por su propio peso. Para esto vamos a razonar, meditar, pensar un momento en lo que dice la palabra en muchos textos. Pero este razonamiento tiene que ser sensato, sincero, basado en el texto y en el contexto de las Escrituras. Comencemos. Por ejemplo, en el Génesis 1 hay un diálogo o una conversación que está haciendo Dios. Para el lector sensato se da cuenta que Dios está hablando con otra persona, que es Dios. Está hablando con otra persona que es Dios también. ¿Por qué digo que es Dios también? Porque solo Dios puede crear. Y en ese momento
hay una conversación y esta conversación se denota que no la está haciendo una sola persona. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos, vean el plural, ya lo hemos estudiado antes, ahora lo vamos a explicar en este tema. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñorees en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias del campo y toda la tierra y todo lo animal que se arrastre sobre la tierra. Hagamos al hombre. Hagamos es un verbo ¿qué? Es un verbo plural. Es un verbo plural. Supongamos que ese hagamos plural que se encuentra ahí en las escrituras, que para el lector sensato es un plural y se refiere a que hay una conversación entre más de una persona. Pero supongamos, por decir así, que este hagamos se lo apliquemos a él mismo, que está hablando solo y que se está hablando a sí mismo. Cosa que no es así. ¿Por qué digo que no es así? Porque en el capítulo 3 del Génesis se repite lo mismo y ahora con más contundencia. Vean, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Fíjense que coloca el verbo allí plural otra vez. Nosotros no se refiere a uno, se refiere a más de uno. Y dice, he aquí conociendo el bien y el mal. O sea que había un nosotros que conocían el bien y el mal. En este caso, ¿quién? Dios. ¿Y quién era ese nosotros? Como ya estudiamos la doctrina de la Trinidad y vimos que la doctrina de la Trinidad es una doctrina espuria, falsa, inventada por los sacerdotes católicos en los concilios de Nicea, en aquellos concilios vaticanos, batilicios, nos dimos cuenta que la Trinidad no es una doctrina sana ni es bíblica. Entonces, nosotros no se refiere a una Trinidad, se refiere ¿a quién? A una pluralidad, a dos personas que están allí teniendo una conversación. Hagamos, el hombre es igual que uno de nosotros. Nosotros son ellos dos. Y allí vamos resolviendo este dilema. No se trata de sí mismo, ahí no se está hablando a sí mismo Dios. Es claro que está hablando con otro. ¿Y ese otro es quién? Su hijo. Ya lo vimos. O sea, dos personas. Dos personas separadas e independientes. Muy bien. En Génesis 11:7 se repite lo mismo. Dice en Génesis 11:7. Vean. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando la cuestión de la torre de Babel, y estaban construyendo una torre que llegara hasta el cielo, para que si Dios enviase un diluvio no morir otra vez ahogado, y estaban haciendo aquella torre, y entonces Dios dijo, ahora pues descendamos. Descendamos es un plural, no está hablando solo. Tendría que decir, descenderé, voy a descender. He aquí descenderé para confundir sus lenguas. En nosotros que leímos ahorita, he aquí que el hombre es como yo, tenía que haber dicho. En Génesis 1:26, en vez de decir hagamos, tenía que haber dicho voy a hacer al hombre. No, pero está incluyendo un plural porque es más de uno. O sea, con estos textos ya la doctrina de los pentecostales, del unitarismo, del solo Jesús, se derrumba. ¿Por qué? Porque ellos creen en una sola persona que es Dios y que no hay otra que sea separada de él que sea Dios. Muy bien, vamos a leer otra cita, y esta cita que les quiero leer muy poco se lee, y es una cita que muy poco se ha interpretado o la saben interpretar, pero vamos a leer en su contexto como está ahí en las escrituras. Dice, es donde conseguimos a dos Jehová, porque recuerden que si el Hijo es hijo del Padre, valga la redundancia, si Dios es su Padre, si Jehová es su Padre, el nombre que él tiene, porque él recibe nombre en la tierra como hombre, lo explicamos en el otro tema, recibe el nombre como hombre, como hijo de hombre, recibe el nombre de Jesucristo, pero en el cielo él no se llamaba Jesucristo, era el Hijo de Dios y llevaba el mismo nombre del Padre que era Jehová, y en muchas partes aparece ese nombre aplicado al Hijo porque él es el Hijo de Jehová, y si él es el Hijo de Jehová puede llevar su nombre. Ahí está, por ejemplo, en Isaías. En Isaías aparece, en Isaías 9, aparece justicia nuestra, Jehová eterno,
o sea, los nombres que el Hijo lleva, porque es el Hijo de Jehová. Muy bien, entonces dice acá, es para que podamos entender esta cita, y podemos buscar en las Escrituras, en muchas partes donde el Antiguo Testamento, refiriéndose al Hijo, lo llama Jehová, porque él lleva el nombre de su Padre. Muy bien, en el versículo 24 del capítulo 19 del Génesis, fíjense lo que dice. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Aquí hay un Jehová que hace llover fuego y azufre de parte de otro Jehová que está en los cielos. O sea, el Hijo que se llama Jehová y el Padre que se llama Jehová fueron los que hicieron consumieron la ciudad de Sodoma y Gomorra con azufre y fuego. Por eso se encuentra aquí en esta cita, son una de las pocas citas donde se encuentran los nombres o el nombre del Hijo y del Padre juntos en una obra que están haciendo. Entonces Jehová hizo llover fuego y hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. O sea, del otro que estaba en los cielos. Muy bien. Un día de esto vamos a estudiar un poquito más esa historia de Sodoma y Gomorra y cómo fue destruida. Muy bien, vamos a leerle, compartirles otra cita. Zacarías, por ejemplo, capítulo 6, versículos 11 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Cuál es el varón cuyo nombre es el renuevo? Jesucristo. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono. Está hablando del Hijo. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre dos. ¿Entre cuánto? Entre dos. En alguna Biblia dice entre ambos. Igual, ambos es un plural. Entre el Padre y el Hijo, y ese era el consejo de paz que hubo en el cielo entre dos. Entre el Padre y el Hijo. Está claro entonces que son dos, el Padre y el Hijo. Miremos ahora algunos textos en el Nuevo Testamento, porque todos los que les he leído hasta ahora están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la cita más hermosa de las Escrituras, la que más se saben de memoria las personas, los cristianos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice que Dios dio a su Hijo unigénito. No dice que el Hijo se dio a sí mismo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que hay dos personas. Fíjense lo que dice Juan 8:16, que está en el contexto de esta misma cita. Dice Jesús, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí hace una separación de dos personas. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. O sea, no es él solo. Está diciendo que no es uno solo, sino yo. Separa, yo. Y el que me envió, y aclara, el Padre. O sea, ¿cuánto? Dos personas. O sea, estos textos destruyen completamente la falsa doctrina de los solo Jesús de los pentecostales, donde enseña que hay una sola persona que hace el papel de tres nombres. Pero no, estos no son papeles de tres nombres. El Padre es Padre y el Hijo es el Hijo. Para esto hay que entender el engendramiento de Cristo y aceptar que el Hijo es engendrado y que tiene un Padre, que hay dos personas en la deidad. Si vamos a la otra cita, está en Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto fue en ocasión al bautismo de Cristo. Se estaba bautizando una persona, que es la que ellos dicen que es uno solo. Pero dice que una voz del cielo. ¿Habló él o realmente hubo una voz del cielo? ¿O fue algo ficticio? No, el Padre estaba en el cielo y habló, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Habían allí dos personas. Si vamos a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántas personas vemos aquí? Dos personas, a Dios y a su Hijo Jesucristo. Si vamos a Juan 17:5, ahora pues Padre, está orándole y le dice, glorifícame tú al lado tuyo, o sea, al lado tuyo. Noten esta frase, al lado tuyo,
glorifícame, colócame ahí a tu lado, dice. Contigo, dice, colócame allí, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve. O sea, cuando estuve, dice, que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, ¿dónde estaba él? Al lado del Padre. Antes de que los mundos fuesen creados, allí estaba él. Y ya van a ver, se dan cuenta que esta cita es bien clara, porque después otro apóstol la aclara y hace ver realidad lo que éste está escribiendo. Fíjense. Aquí está. Esta está en Hechos capítulo 7, 55 y 56. El libro de los Hechos que los pentecostales toman como referencia de dónde nació su religión. Bueno, mire lo que dice el libro de los Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba al lado del Padre. ¿Se dan cuenta que la primera cita que le leí dice, Jesús está orando y le dice, Padre, glorifícame a tu lado, o sea, colócame a tu lado, como estuve antes de que los mundos fuesen? Y Esteban ve eso después. Recuerden que Esteban, ya Jesús se había ido al cielo y resucitó Jesús y se fue al cielo y Esteban lo van a matar. Y dice que vio los cielos abiertos y Jesús estaba al lado de su Padre. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está al lado de su Padre, al lado de Dios. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo. O sea, esto destruye completamente esta falsa doctrina. Vamos a leer otra cita para si queda alguna duda. Por ejemplo, en Gálatas, en casi todas las cartas de Pablo, comenzando las cartas de Pablo, dice de esta manera, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. O sea, por Jesucristo y por Dios. No tiene necesidad de recalcar. Si el Padre es el mismo Cristo, ¿para qué dice por Cristo, por Jesucristo y por Dios? Tendría que decir por Jesucristo nada más o decir por Dios nada más, porque eso se refiere a los tres nombres. Pero no, aquí dice por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Igualmente se repite en Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y está ahí, separa a una persona de la otra. Y del Señor Jesucristo. Fíjense, o para otro ejemplo, ustedes pueden buscar las cartas de Pablo y todas están así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bendito la persona del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fíjense en segunda de Pedro, ya no Pablo. Mire como Pedro también dice lo mismo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, 1, y de nuestro Señor Jesucristo, 2. Ahora, voy a cerrar con dos citas que son súper interesantes porque están ahora allí al final de las Escrituras en el Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 7:10. Y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Fíjense cómo lo vio Juan, cómo lo vio Esteban, cómo lo vio Pedro, que está sentado en el trono. ¿Y a quién más pertenece la salvación? Dice que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? A dos personas, al Padre y al Hijo. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, y esto lo están clamando los 144,000, los redimidos, los salvos de los últimos días. Y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, punto, y al Cordero, dos personas. Y fíjense la última. Después miré, está también en Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en el pies. El Cordero estaba en pies. ¿Quién es el Cordero? El Hijo. Sobre el monte de Sión. Y con él 144,000. Que tenían, los 144,000, el nombre de el Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. El nombre de él y el nombre de su Padre. ¿Cuántos nombres llevan los redimidos en su frente? Según Apocalipsis 14:1, 2 nombres. El nombre del Padre y el nombre del Hijo. En este caso dice el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre escrito en su frente. Entonces queda más que claro que esta doctrina que se inventó por allá en el siglo XIX, a través de este señor William, creador de la secta o de la iglesia de los pentecostales,
de la religión de los pentecostales, ha venido tomando un auge grandísimo. Ya está en más de 70 países. Y se le reconoce como su fuerte la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, el hablar lengua y el solo Jesús, especialmente el solo Jesús, el unitarismo, de que hay una sola persona y que esta persona es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero ya vimos a través de estas pocas citas, porque son muchas, es más, son miles las citas que se pueden mostrar que toda esta doctrina es falsa. Más adelante estaremos estudiando con las Escrituras, estaremos estudiando sobre el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua y otras más doctrinas falsas que están enseñando estos grupos religiosos y que han engañado a mucha gente y están creciendo en el mundo entero, cosas que no se puede evitar, porque la Biblia dice claramente que el diablo ha salido con grande ira para destruir a muchos, para matar y destruir a muchos, y para engañar a muchos, como dice el Señor en Mateo 24, se levantarán falsos profetas y enseñarán falsas doctrinas. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Muy bien, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un tema. Dale like y comenta. Si tienes algunas preguntas o inquietudes, puedes dejarla en los comentarios y trataremos de estar aclarando y respondiendo sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias.